Dios te bendiga grandemente en esta mañana. Como siempre, este es su servidor, nuevamente aquí para llevarle una reflexión más de la palabra de Dios. Es importante siempre en nuestro momento de ocio darle un tiempo al Creador, darle un tiempo a Dios, porque de Él somos. La Biblia dice: todo lo que respira, alábele a Jehová. A veces no entendemos los designios de Dios, porque Dios trata universalmente con nosotros. Cuando decimos universalmente con nosotros, se trata que Dios nos trata a todos. Y muchas veces pues Dios da la bendición, le da a la que busca más de Él. Y esta mañana pues Dios prospera a la persona que Él quiere, sea cristiano o no cristiano. Dios las prospera, Dios le da bendición, las multiplica, para que ellos también puedan multiplicar esa bendición que Dios te da a las personas que no tienen, al más necesitado. De eso se trata en esta mañana el mensaje. El mensaje se trata es que debemos de compartir el pan con aquel que no tiene, porque Dios nos da de su bondad, de su generosidad, nos bendice y nos guarda, y asimismo nosotros debemos de ser agradecidos con lo que Dios nos da. Y esta mañana pues vamos a leer el Salmo 41, que dice así la palabra de Dios. La palabra de Dios, como siempre, se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirá toda su cama en su enfermedad. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando cuándo morirá y perecerá su nombre. Y si vienen a verme, hablan mentira, su corazón recogen para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que aborrecen, contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencia se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mis enemigos no se huelguen de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hasta ahí la poderosa y eterna palabra del Señor. Bien, que leemos aquí: bienaventurado el que piensa en el pobre. Tenemos que pensar, no solamente pensar en nosotros, como dice la palabra del Señor, sino que debemos de pensar
amigos, hermanos, también debemos de pensar en el pobre. Porque Dios nos dice que debemos de pensar en el pobre. Porque el pobre también es parte de la creación de Dios. Todos somos por naturaleza, todos somos hijos de Dios. Y eso es lo que Dios nos dice, que no debemos de ser egoístas, que debemos de ser dadivosos con aquel que no tiene, porque muchas veces Dios te ha bendecido a ti, Dios te ha prosperado a ti, pero a través de esa prosperación que Dios te ha dado a ti, es para que tú la compartas con el pobre, con aquel que no tiene que llevarse a la boca. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. Eso es lo que dice el Salmo 41. Y el Salmo 41 no solamente nos enseña eso, sino que también es una oración pidiendo salud. Y este salmo lo escribe el músico principal, es un salmo de David, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Quizás David estaba pasando un momento de atribulación, un momento de angustia, un momento de enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando ya la persona está a una edad avanzada, todos los achaques vienen a la vida de uno. Y ese es el pago que uno tiene que recibir, porque quizás en el transcurso, en el caminar diario de nuestras vidas, hemos andado haciendo lo que no le agrada a Dios. Pero en su infinita gracia, en su infinita misericordia, Dios siempre extiende tu mano de gracia y Dios quiere restaurarte, Dios quiere levantarte y darte una oportunidad más para que conozca el amor, conozca la misericordia de Dios a través de su palabra. Eso es lo que nos enseña el Salmo 41. Dios tiene un interés especial por los débiles y desvalidos y bendice a los que muestran compasión a los necesitados. Eso está en el versículo del 1 al 3, que dice así: bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Qué es lo que nos enseña esta palabra? Que si tú, hermano, tu amigo, piensas en el pobre, Dios te va a multiplicar, Dios te va a bendecir y Dios te va a dar fuerza para poder salir adelante en todos tu negocio, en todos tus asuntos. Dios te va a prosperar. ¿Por qué Dios te va a prosperar? Porque tú eres un instrumento en la mano del Señor, porque tú estás pensando en el pobre. Por eso dice la palabra del Señor: bienaventurado el que piensa en el pobre. Y tú, al pensar en el pobre, estás pensando en Dios. Y Dios te va a bendecir, Dios te va a dar fuerza, Dios te va a dar salud para seguir adelante. ¿Por qué? Porque tú estás pensando en el pobre y tú estás dando de lo que de gracia recibiste, estás compartiendo con el que tiene necesidad. En este pasaje del 1 al 3 se desarrolla un principio de bienaventuranza, de misericordia para aquellos que alcanzarán misericordia. Eso es lo que nos dice el texto sagrado. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Así es, mis santos hermanos. Mateo 5, 7 dice la palabra del Señor. Leamos desde el 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Si los creyentes han compartido la misericordia, la compasión de Dios por los necesitados, pueden orar con la seguridad de que Dios los librará cuando estén en angustia.
los protegerá del peligro, bendecirá su vida y destruirá a aquel que lo quiera destruir. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Y le dará su presencia y sanidad cuando estén enfermos, mis santos hermanos. Eso lo hallamos en el versículo 3, que dice así: Jehová los sustentará sobre el lecho del dolor, mullerá toda su cama en su enfermedad. Bendito sea el nombre del Señor. En esta preciosa mañana Dios va a restaurar nuestras vidas. Dios es agradecido. Dios va a restaurar nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos pensado y estamos pensando en el pobre. Salmo 72, versículo 2 dice así: Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Versículo 4 y dice así: Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos de menesterosos y aplastará al opresor. Versículo 12 dice así la palabra: porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviera quien le socorra. Así es. ¿Por qué hace Dios esto? ¿Por qué? Porque Él se está dando cuenta que tú estás compartiendo el pan con aquel que tiene necesidad, y Dios es agradecido con cada uno de nosotros. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor, mis santos hermanos. Deuteronomio 15:7, vamos a leer Deuteronomio 15:7, a ver qué tenemos ahí en esa poderosa palabra de Dios en esta mañana. Una palabra de reflexión. Dice así la palabra del Señor. Gloria a su nombre, Señor. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en las tierras que Jehová tu Dios te da, no endurecerá tu corazón, ni cerrará tu mano contra tu hermano pobre. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra del Señor? Gloria sea el nombre del Señor, que debemos de ser dadivosos, debemos de ser generosos con aquel que tiene necesidad. ¿Por qué dice Dios eso? Porque en cualquier momento quizás nosotros también podemos estar en una situación difícil como Él lo está. Y eso es lo que Dios nos enseña en esta manera. Nos enseña a que debemos de sensibilizar nuestro corazón, nuestra vida, y tener una actitud de generosidad para aquel que necesita una migaja, aquel que necesita una bendición de parte de cada uno de nosotros. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Por eso dice el texto sagrado: bienaventurado el que piensa en el pobre. Si tú piensas en el pobre, si tú piensas en el necesitado, si tú piensas en aquel que no tiene que comer, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar salud, Dios te va a dar fuerza. Porque eso es lo que nos dice el texto sagrado, mis santos hermanos. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que actuar para poder recibir esos beneficios que Dios tiene para cada uno de nosotros? Dios tiene beneficio cuando nosotros andamos de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su gracia, de acuerdo a su misericordia. Proverbios 29:14 dice así la palabra del Señor: el rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. ¿Qué es lo que nos dice esta palabra, mis santos hermanos? Que debemos de actuar de acuerdo a los hechos que se vean, no dejarnos de llevarnos por alguna palabra maldicha, por alguna palabra que no tiene un significado, que no tiene un sentido, y hacemos caso muchas veces más a la mentira que a la verdad.
Entonces debemos con nuestros propios ojos analizar, con nuestros oídos escuchar y ver, mis santos hermanos, la necesidad de cada hermano, de cada amigo, de cada familiar, porque quizás nuestros familiares están en una situación difícil. Sigamos adelante. Versículo 4 yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. ¿Con quién pecamos, hermano? Tú no pecas con el vecino, tú no pecas con el amigo, sino tú pecas con el Creador. Tu peca es con el Señor, tu peca es contra Dios. Mis enemigos dicen mal de mí preguntando cuándo morirá y perecerá su nombre. Es un poco fuerte esta palabra porque muchas veces cuando uno está en situaciones de una enfermedad, alguien quizás dice mejor es que Dios se lo lleve, pero no somos nada nosotros para decir eso. Dios es el que tiene la última palabra. Versículo 7 dice, reunidos murmura contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal diciendo de mí, cosas pestilencias se han apoderado de mí. El que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Aquí está tomando una cita, mis santos hermanos, que cuando se levantó Judas a traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Y esa cita está, mis santos hermanos, en Mateo 26, 14, 16, 20, 25. Ahí está esa cita. Y eso nos enseña a nosotros que también durante el transcurso de nuestra vida alguien se va a levantar contra nosotros y nos va a traicionar. Y Dios nos advierte a través de su palabra que tenemos que superar todos esos obstáculos para poder recibir la bienaventuranza que Dios tiene para con nosotros. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Eso es lo que nos dice, mis santos hermanos. Y todo eso nosotros lo vivimos a diario, porque a veces sale por ahí alguien, digamos así, un traidor que te dice algo, una palabra para tratar de quebrantar tu situación espiritual o cualquier cosa. Y esos son los obstáculos que no nos dejan prosperar, no nos dejan avanzar y no nos dejan ser dadivosos con aquel que necesita una bendición de parte del Creador. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Pero ahí mismo en el versículo 10 dice, mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y le daré el pago, dice David, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Así es, mis santos hermanos. David tenía que levantarse para poder luchar contra los enemigos. ¿Y quiénes eran los enemigos de David? Eran los pueblos aledaños que querían oprimir y querían tener en esclavitud al pueblo de Israel. Muchas veces también nosotros estamos en esclavitud espiritual a través del pecado que nos acecha, nos acoge y nos quiere doblar a su voluntad. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Versículo 11, 12 dice, en esto conoceré que he agradado, que mi enemigo no se huelguen de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Solo Dios es una persona en quien debemos de depositar nuestra confianza y tratar de ser íntegro adelante de Él. Versículo 13 nos enseña la palabra del Señor como su parte final. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Qué hemos analizado? Hagamos un pequeño resumen de esta palabra. ¿Qué hemos analizado? Lo que hemos aprendido, mis santos hermanos. Hemos analizado que Dios bendice a aquel que es dadivoso, aquel que da, aquel que se despoja de lo que tiene y da al necesitado. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Y Dios lo guarda, Dios los cuida, Dios lo levanta si está enfermo, Dios lo levanta y Dios lo restaura, mis santos hermanos, porque esa es la restauración que Dios tiene para con nosotros.
Si este mensaje ha sido de provecho espiritual para nuestras vidas, hermano, te ruego, suscríbete a mi canal para seguir avanzando y seguir creciendo en el conocimiento de la gracia del Señor. Que Dios te bendiga grande y poderosamente en este día. Doy gracias a Dios por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.